La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Esto es Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio. La verdad del día de hoy es: Dios nos escogió. El Señor nos dice: yo te elegí a ti. Vamos a leer en San Juan capítulo 15 versículo 16 lo que nos dice la palabra de Dios sobre esta verdad. Amén. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Qué significa para nosotros que Dios nos escogió? Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Busque allí en su Biblia, revise conmigo la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y también vamos a revisar 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos el pueblo de Dios. Nosotros, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Que Dios nos escogió significa para nosotros un privilegio, una dicha, una satisfacción. Dios nos ama y Él nos escogió para que andemos en buenas obras según su palabra. Así que es un regocijo para nosotros y es una gran alegría saber que antes no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Que antes no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. CCP, seguimos unidos sin estar reunidos. Somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Hola mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Aquí seguimos firmes y hacia adelante y seguimos unidos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración juntos y agradecer al Señor por su misericordia, porque hasta hoy nos ha ayudado. Y no importa por dónde tengamos que pasar, sabemos que Dios está con nosotros. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y gracias por este nuevo día. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y pedimos, Señor, ser edificados, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos edifique y nos guíes a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes algo que se llama el rompecabezas y la gracia. Pero vamos a iniciar diciendo, ¿qué es gracia divina? Gracia divina es el favor y la misericordia de Dios que nos ha mostrado al ser humano, a pesar de que el ser humano no se lo merece. Otra manera de decirlo es el favor inmerecido que Dios ha mostrado a cada uno de nosotros. Esa es la gracia. A pesar de no merecerlo, Dios ha mostrado su amor para cada uno de nosotros y es una verdad esencial que no podemos olvidar. Tenemos que recordar lo que dice la palabra del Señor
acerca de la gracia. Y yo te voy a pedir que tengas ahí tu Biblia y que busques conmigo cada texto o que los anotes y que los repases después. Bueno, Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que vamos a decir y lo que tenemos que tener bien claro es que Dios es la fuente de toda gracia. Es decir, Dios es la fuente de la misericordia. Dios es la fuente de todo amor. Dios es la fuente de la cual viene ese favor inmerecido. A pesar de que todos los seres humanos, y lo tremendo de esto, lo infinito de esto, es que el Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con justos e injustos. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Por qué? Por su gracia. Su gracia. Él es la fuente de toda gracia. Y lo que acabamos de leer allí en 1 de Pedro 5:10 dice: el Dios de toda gracia que nos llamó, Él en su infinita misericordia te llamó a ti y me llamó a mí. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para afirmarnos y establecernos con un propósito que en su gracia nosotros debemos cumplir. Leemos Juan 1:14 y dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, ¿a qué? A revelar la gracia y la verdad de Dios. Jesucristo, por medio de Jesucristo, Dios reveló tangiblemente para los seres humanos su gracia y su verdad. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, también es llamado en las Sagradas Escrituras Espíritu de gracia. Vamos a leerlo en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De manera que la gracia fluye de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el que nos conduce por su gracia. De Él viene la misericordia mostrada a cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir que por su gracia, por su favor inmerecido, somos salvos, somos sanos, somos santos y nos ha rodeado ¿de qué? De un manto de justicia, de su manto de justicia. ¿Por qué? Por su gracia. Fíjense que en Juan 1:17 dice la palabra del Señor: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad, una vez más encontramos acá a Jesucristo como ¿qué? Como el agente que vino, o como Dios mismo que vino a la tierra, ¿a qué? A mostrar gracia y verdad. Y esto llama la atención, o esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque la gracia de Dios, a pesar de ser favor inmerecido, está ligado ¿a qué? A la verdad de Dios. La verdad de Dios nos va a aclarar y nos va a decir lo que es pecado delante de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Pero al mismo tiempo su gracia divina va a ser aquella que nos sustente, que nos cubra, que nos proteja, que nos rodee, para que en esa medida que nosotros caminamos en esta tierra, siendo imperfectos, siendo injustos en nuestra propia justicia, siendo cambiados cada día a la imagen de Dios, y mientras vamos en ese proceso, pues pecamos, cometemos errores, pero es por su gracia
que aunque la verdad esté firme y la verdad sea que esto es pecado o lo otro es pecado, lo que sabemos que es pecado, pues es la gracia de Dios la que nos conduce y la que permite que esa paciencia divina pueda extenderse hacia nosotros a pesar de nosotros mismos. Y lo bueno y lo importante y lo que tenemos que reflexionar es que no depende de lo que nosotros podamos hacer o no. Depende de creer en Jesús y abandonarnos y confiar en su gracia. La gracia de Dios dispuesta para nosotros. Recordemos lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Este texto pues nos recuerda que nosotros, que la salvación no la merecíamos, que nadie puede salvarse a sí mismo, que es por la gracia divina que nosotros podemos llegar y llegamos ante la misma presencia de Dios y somos salvos, porque Dios no se olvidó del ser humano. Dios no abandonó al ser humano a su suerte. Dios, por su gracia, hizo un camino de salvación. Y nosotros tenemos que estar seguros de que es por su gracia que nosotros vamos ¿a qué? A ser bendecidos y a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Es por su gracia. Tenemos que descansar en esa gracia. La salvación no es por lo que podamos hacer. La salvación es por pura gracia. Solo basta creer. Nosotros también vemos que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros oramos, pues por la gracia de Dios, por la misericordia, por su favor inmerecido, nosotros tenemos entrada abierta y libre. ¿A dónde? Al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Por eso es que no tenemos que dejar de orar. Por eso es que tenemos que insistir en la oración y no desmayar, a pesar de que las cosas sean como son y estén pues a veces un poco difíciles y nos desanimemos. Tenemos que entender que el trono de la gracia está abierto. ¿Para qué? Para hallar gracia y favor de Dios. Eso es algo que tiene que estar bien remarcado en nuestra mente, en nuestro corazón. Es algo que tiene que guiar cada día nuestra vida. Que por su gracia podemos llegar al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir gracia. Y hoy más que nunca tenemos que agarrarnos. Tenemos que agarrarnos ¿de qué? De ese trono de gracia, de ese trono de favor, de ese trono de misericordia que está abierto para nosotros. Y allí en la oración nosotros podemos encontrar, dice el texto, el oportuno socorro. No dejes de orar, no dejes de pedir, no dejes de suplicar, porque la gracia de Dios no se ha agotado. Desde el trono de su gracia, en la oración, recibimos la gracia de Dios para seguir hacia adelante. Primera de Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando nosotros oramos y recibimos la gracia de Dios, esa gracia de Dios hace que el propósito de Dios para el cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros se cumpla en nosotros. Fíjese que el primer texto que leímos nosotros fue 1 de Pedro 5:10, en donde dice que el Dios de gracia, Él mismo nos va a ¿qué? Él es el que nos llamó y nos va a perfeccionar. ¿Para qué? Para su gloria eterna. El Señor nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece.
Y Pablo, en lo que acabamos de leer, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es aquí donde entra el rompecabezas. Fíjense, yo tengo un rompecabezas acá, se los voy a mostrar. Este rompecabezas, no sé si logran ver los 3 caballos que hay allí y que es un rompecabezas de 500 piezas. Les voy a contar la historia de este rompecabezas. Este rompecabezas, pues lo compramos hace mucho tiempo para armarlo con Gaby. ¿Y cuándo? Si usted me pregunta, ¿y por fin cuándo lo armaron? Bueno, yo no sé ni cuántos años tiene este rompecabezas o tuvo este rompecabezas guardado. Pero ¿sabe cuándo lo empezamos a armar? Lo empezamos a armar cuando hubo el primer apagón o el apagón ese del que todos aquí fuimos testigos y todos fuimos afectados. El primer apagón que nos encerró a todos en la casa, que nos limitó a todos, que tuvimos que estar quietos, a juro, y yo quiero que usted note eso, estar quietos, a juro, donde perdimos el control de muchas cosas porque no había electricidad y todo el mundo tenía que estar en su casa, era lo mejor. Ahora, en la casa, cuando ya hicimos todo, ¿qué hacemos? Bueno, Gaby sacó el rompecabezas y empezó a armarlo. Y ese rompecabezas, en medio de esa circunstancia, en donde no podíamos controlar lo de afuera o lo que hacíamos, sino que simplemente teníamos que estar quietos, bueno, empezó a tener forma este rompecabezas, pieza por pieza, con paciencia, con mucha concentración, con estar apartado de todo, para ir revisando pieza por pieza y con mucha paciencia, pues el rompecabezas fue, en esa primera oportunidad, fue tomando forma. Ahora, vino la luz, estuvimos algún tiempo sin luz, pero vino la luz, otra vez volvieron las actividades del día a día y el rompecabezas quedó por la mitad, este rompecabezas. Pero finalmente ustedes ven acá que el rompecabezas está completo, está lindo, está armado. Ni una pieza falta. Ahora, ¿cuándo se terminó de armar este rompecabezas? Les digo, en estos días atrás. En estos días, al principio de esta cuarentena, pues sacamos muchas cosas para hacer y una de ellas, pues Gaby sacó otra vez el rompecabezas y otra vez, fíjense, perdiendo el control de lo demás, no podíamos hacer nada. Tuvimos que rendirnos ante las circunstancias porque no podíamos controlar nada y vivir nuestras vidas como nos tocaba vivir, confiados en que Dios tenía el control. Y bueno, en medio de esa circunstancia, pues el rompecabezas, paso a paso, piecita por piecita, fue puesta en su lugar y finalmente, con mucha paciencia, y con estar apartado de todo lo demás, porque no podías controlar las demás cosas, porque tenías que estar quieto y reposado, pues el rompecabezas fue completado. Y finalmente se pueden ver allí, ¿verdad? Bien lindo los 3 caballos hermosos que ustedes ven allí. Y el rompecabezas fue terminado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gracia? ¿Y por qué tú llamas a esto el rompecabezas y la gracia? Porque cada una de nuestras vidas es como un rompecabezas que el Señor está armando. Pero para que este rompecabezas sea realmente completado, es decir, te lo digo de otra manera, para que el propósito de Dios realmente sea completado, tenemos que abandonarnos en las manos del Señor. Tenemos que abandonarnos en su gracia y confiar en su misericordia. Fíjense que el mismo Dios que nos llamó, Él es el que nos va a afirmar, a fortalecer y a establecer nuestras vidas. Es un rompecabezas que se está armando. Y muchas veces
las circunstancias difíciles de la vida hacen que el rompecabezas, que cada piecita que estaba desordenada, que estaba desubicada, que no servía para nada o estaba allí olvidada, muchas veces las circunstancias difíciles por las cuales tenemos que pasar son circunstancias que por la gracia de Dios el Señor permite que sucedan en nuestras vidas. ¿Para qué? Bueno, porque hay un rompecabezas que armar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y fíjate que yo te voy a leer algunos textos. Vamos a poner el rompecabezas otra vez aquí donde estaba. Te voy a leer algunos textos acerca de esto que te estoy diciendo. Piensa que cada una de nuestras vidas es un rompecabezas que se está armando. Y que como este rompecabezas pudo completarse en circunstancias adversas, en circunstancias difíciles, en circunstancias negras, muchas veces, para que entendamos la figura que Dios quiere hacer con nosotros, para que entendamos el propósito que Dios tiene con nosotros, pues en su gracia Él permite que pasemos cosas difíciles para que el rompecabezas se arme. Miren, Hechos 20, 24, por favor léalo conmigo, Hechos 20, 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo está diciendo acá que él, su vida, no la estima preciosa. Que lo que a él le interesa es que el rompecabezas del propósito de Dios en su vida se haga una realidad, se complete. ¿Para qué? Para que él predique el evangelio de la gracia. Yo estoy segura que muchos de nosotros hemos tenido que pasar a través de estas circunstancias. ¿Para qué? Para que tu familia, para que tus amigos, para que tus vecinos entiendan y conozcan a través de ti lo que es el evangelio de la gracia. Yo estoy segura de que Dios está completando con esta situación que estamos pasando y con la situación particular por la que cada uno puede estar pasando. En su gracia, Dios está completando ese rompecabezas de tu vida. Fíjate lo que dice 2 Corintios 12, 9. Cuando Pablo le pedía al Señor que le quitara ese aguijón que lo estaba perturbando, es decir, esa situación que no le agradaba, que lo fastidiaba, que lo molestaba, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Miren, y me ha dicho, 2 Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, yo te lo puedo parafrasear de otra manera. El Señor nos dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona. Tu rompecabezas se arma. El propósito que yo tengo contigo, para que tú lo entiendas de una vez, para que tú seas perfeccionado, afirmado en el propósito que yo tengo contigo, tú tienes que entender que ese rompecabezas se forma finalmente en tu debilidad. En tus circunstancias difíciles, el Señor las usa. ¿Para qué? Para armar ese propósito que Él tiene contigo, con cada uno de nosotros. Ahora, si este rompecabezas hubiera quedado en la caja y no hubieran pensado en él y hubieran dicho, ay, qué fastidio, no lo voy a armar, pues el rompecabezas no se arma. En cambio, este rompecabezas fue sacado de su cajita y la decisión que se tomó fue, vamos a armar el rompecabezas porque no podemos hacer otra cosa y tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar quietos, tenemos que, en ese estar tranquilos, en ese estar quietos, en ese no poder hacer nada, bueno, ahí se terminó ese rompecabezas, pero se está terminando también el propósito y se está, digamos, completando para que lo entendamos mejor.
el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es por su gracia, porque su poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El Señor le dijo a Pablo que te baste mi misericordia, que te baste el favor inmerecido que yo he tenido contigo de salvarte y de escogerte para esta hora, para que tú seas un ministro del Evangelio de Jesucristo. Que te baste que yo quiero hacer algo grande contigo, que yo quiero usarte para que tú transmitas el Evangelio del Señor. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha escogido para esta hora. ¿Para esta hora para qué? Para mostrar la gloria y la gracia de Dios, para predicar en medio de esta circunstancia el evangelio de la paz y de la esperanza, porque lo que más está necesitando la gente hoy es gente que se levante con esperanza, es gente que se levante a predicar y a decir que a pesar de todo lo que sucede, aquí hay un pueblo que confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. El Señor está armando, aparte del rompecabezas de nuestras vidas particulares, y perfeccionando esas vidas en su gracia. Dios está armando el gran rompecabezas mundial, el gran rompecabezas del mundo, donde todas las cosas están siendo colocadas estratégicamente por el Señor. Número 1, para que todos vuelvan su mirada al Señor. Y número 2, para el evento que tenemos por delante. ¿Cuál es? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo es parte de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se está armando un gran propósito de Dios. Se está armando y se está completando el gran rompecabezas de la historia que nos va a conducir a una sola cosa que tenemos que esperar. Cristo viene pronto. Por eso es que recordamos las palabras de Apocalipsis donde dice: el que sea santo, santifíquese todavía. Confiemos en la gracia del Señor. Confiemos en que su gracia es la que nos está pasando a través de este proceso. Y cada uno en este proceso tiene sus procesos. Cada uno vive, quizás somos afectados en algunas cosas de la misma manera, pero cada uno está viviendo su propio proceso. Y el propio proceso que estás viviendo demanda de ti que descanses en la gracia. Porque el mismo Señor, el mismo Dios de gracia que te llamó a su gloria eterna, Él mismo es el que te está afirmando, fortaleciendo, sustentando para cumplir su gran plan y su gran propósito en tu vida. Y hoy mi llamado es este, el mensaje de hoy es muy corto y el mensaje de hoy es este: confía en su gracia, porque su gracia es lo que está armando en nosotros su propósito. Vamos a buscar al Señor, vamos a ocuparnos todavía más. Hay mucha gente ocupada y súper preocupada y requete, angustiada por el futuro, porque ¿y qué va a pasar mañana? Mira, te lo dije una vez y te lo digo hoy. Dios, si tú te encierras con Dios, pero no apurado, pero no pensando en mil cosas, pero no pensando en que el Señor te tiene que resolver la vida. No, enciérrate con Dios, número 1, para buscarle a Él, para disfrutar de su presencia, para adorarle, para bendecirle, para amarle. Y pídele al Señor que te guíe en esta hora para saber, por su gracia, dónde tienes que moverte tú, o qué es lo que tienes que mover tú, para que el rompecabezas de tu vida sea completado. Es decir, para que el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, sea completado. Hay una gran obra que Dios quiere hacer contigo. Hay una gran obra que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es necesario buscarle y es necesario estar tranquilos para que todas las cosas puedan ponerse en su lugar. Y seguro, yo te lo aseguro, todas las cosas van a ponerse en su perfecto lugar, en su perfecto orden, porque no es en vano la gracia de Dios para nosotros. Si hasta hoy el Señor nos ha sustentado, si hasta hoy el Señor nos ha traído a esta hora y a este lugar y en este país, Dios lo seguirá haciendo,
porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la está perfeccionando hasta el día de su venida. Así que mi llamado es confiemos en la misericordia y la gracia del Señor. Él está, por su gracia, Dios está completando ese rompecabezas que a veces nosotros nos sentimos ahora como que si las piezas se perdieron. Perdimos todas las piezas. No las encontramos. Muchos ni las encuentran las piezas, ¿verdad? Pero no, Dios tiene el control. Solamente tenemos que estar quietos, reposados, hacer lo que tengamos que hacer conforme, ¿verdad?, a las responsabilidades que tengamos, pero quietos, confiados. Porque si a ti se te perdió una pieza del rompecabezas, a Dios no. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Dios sabe lo que está haciendo en el mundo entero. Solo debemos confiar en su gracia. Y quiero terminar con Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Señor, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos para que cada uno, Señor, reciba tu paz, para que cada uno esté confiado en tu gracia y que tú que nos llamaste estás perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros. Guárdanos, líbranos del mal. En el nombre de Cristo Jesús oramos por los que están enfermos. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos, Señor, que todo virus sea reprendido de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Que ninguna plaga, ninguna bacteria, ningún virus pueda tocarnos en el nombre de Cristo. Y que nosotros podamos estar confiados, tranquilos y seguros de que tú tienes el control. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, para que tú traigas la provisión que tus hijos necesitan. Oro, Padre Celestial, y suplico que cada uno de tus hijos reciba sabiduría divina para completar, Señor, para completar ese rompecabezas que tú quieres que cada uno de nosotros armemos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno reciba la sabiduría de Dios. Haznos sabios en este tiempo y llénanos de tu poder, de tu gracia, de tu gloria, de tu presencia, Señor. Llénanos de tu poder para ser testigos en donde sea que estemos. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús venimos delante de ti ante el trono de tu gracia y sabemos que de allí recibimos el oportuno socorro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos conectados en toda esta semana y nos vemos en los próximos encuentros, en las próximas transmisiones. Y recuerde, Dios por su gracia está completando esa buena obra que empezó con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.